Introducción a la ética, por Bernard Williams. 10. Dios, moralidad y prudencia. Hemos hecho una distinción hace un momento dentro de las concepciones que tratan de deducir la noción de un hombre bueno de consideraciones sobre la naturaleza del hombre, las que ponen al hombre en un marco de referencia trascendental y las que no lo hacen. Después de haber dicho algo sobre la segunda clase, vamos a pasar a examinar un ejemplo de la primera. Y a la par que hacemos esto, no estará de más discutir una cuestión que es en sí misma importante con independencia del tema que nos ocupa: las relaciones entre la moral y la prudencia. Un rasgo capital de esta clase de teorías es que tratan de señalar, en términos del marco de referencia trascendental, algo a lo que el hombre está destinado. Si el hombre entiende adecuadamente su papel en el plan básico de las cosas, se dará cuenta de que existen determinadas clases de fines que son propiamente los suyos y que él debe realizar. Una forma arquetípica de tal concepción es la creencia de que el hombre fue creado por un Dios que también espera ciertas cosas de él. Una dificultad central con que se enfrenta esto es la cuestión de qué propiedades de Dios se supone que justifican la pretensión de que nosotros debemos satisfacer sus expectativas. Si se trata de su poder o del mero hecho de que nos ha creado, las analogías con los reyes y padres humanos, frecuentemente empleadas en relación con este tema, nos dejan con la impresión de que hay muchos reyes y padres que no deben ser obedecidos. Y si se nos insiste en que Dios tiene un poder infinito y en que ha creado todo, replicamos que no es evidente que su omnipotencia y su carácter de creador de todas las cosas sean más dignos de ser obedecidos, sino que meramente resultan más difíciles de ser desobedecidos. Si entonces se dice que, además de estas otras propiedades, Dios es bueno, la objeción siguiente, como en el caso de Kant, es que esto ya implica un reconocimiento de lo que es admirable y valioso, un reconocimiento de la clase que la apelación a Dios se suponía que tenía la función de asegurar. Tales argumentos, que son muy comunes, pueden ser entendidos como un ataque a la idea de que uno pudiera resolver de forma puramente deductiva y a priori la cuestión de la vida exigida al hombre, a partir de una descripción suya como creado por Dios. Entendidos así, me parece que son concluyentes, pero tales argumentos tienden a implicar una ambición más alta, la de probar que, aun cuando se demostrara la existencia de Dios, ese hecho no proporcionaría en principio ningún motivo aceptable o apropiado para la conducta moral, de una clase con la que no se podría contar de otra forma. En este papel, también, los argumentos han sido objeto de una muy amplia aceptación, de modo que prácticamente parece una perogrullada en filosofía la idea de que si Dios existiera, esto, para un pensador moral y con las ideas claras, en nada cambiaría las cosas en relación con la situación de la moralidad. Los orígenes de esta concepción se remontan a una famosa discusión en el Eutifrón de Platón, pero en su forma moderna se debe casi por completo a Kant. Debemos en particular a Kant una clara exposición de los supuestos en los que se basa, supuestos relativos a la pureza esencial de la motivación moral. Estos supuestos tienden a penetrar y han penetrado en buena parte el pensamiento moral, de modo que su influencia e importancia van mucho más allá del presente tema de la moralidad religiosa. La equivocación en que incurren es también importante. El argumento, en su forma más simple, es más o menos como sigue: o los motivos de uno para seguir la palabra moral de Dios son motivos morales o no lo son. Si lo son, entonces uno está ya provisto de motivaciones morales y la introducción de Dios no añade nada extra. Pero si no son motivos morales, entonces serán motivos de clase tal que no pueden en absoluto motivar la moralidad de forma adecuada. En particular, es probable que sean motivos prudenciales, una posibilidad cruelmente pintada por muchos evangelistas
tanto de la fe como de la incredulidad, en términos de fuego del infierno. Pero nada motivado por consideraciones prudenciales puede ser una acción genuinamente moral. La acción genuinamente moral tiene que estar motivada por la consideración de que es moralmente correcta y no por otra clase de consideraciones en absoluto. Así, teniendo en cuenta todo ello a la vez, llegamos a la conclusión de que en este tema la apelación a Dios o no añade nada en absoluto o añade algo que es un error. Esta clase de argumentación suscita dos cuestiones en relación con la moralidad y la motivación. La primera es la de si no existen realmente otros tipos relevantes de motivación que la moral o la prudencial, es decir, la cuestión de si la distinción entre lo moral y lo prudencial es exhaustiva. La segunda es la de si un curso de acción o no. La segunda es la de si un curso de acción o una concepción no podrían ser morales siendo de algún modo al mismo tiempo prudenciales, es decir, la cuestión de si la distinción es excluyente. Vamos a ocuparnos en primer lugar de la segunda cuestión. ¿Es esencial para la moralidad distinguir totalmente lo moral de lo prudencial? Aquí necesitamos hacer algunas distinciones. Es ciertamente verdad que es esencial para la moralidad el que en cierto nivel se trace una distinción entre lo moral y lo prudencial. En el plano más primitivo es claro que toda moralidad tiene que aplicar esta distinción, o algo similar, a las acciones y proyectos. Tiene que ser capaz de distinguir entre acciones y proyectos que son egoístas y que están al servicio de la gratificación o la seguridad de la gente a expensas de los otros, y los que tienen en cuenta los intereses de los otros. Si no se hace alguna distinción de este tipo, no hay consideraciones morales en absoluto. Es claro que la moralidad religiosa que estamos discutiendo, aunque expresándonos con crudeza, puede observar esta distinción en un nivel primitivo. Con respecto al mundo secular, aprobará proyectos y acciones que tienen en cuenta el interés de los otros y desaprobará los comportamientos egoístas. Sin embargo, puede pensarse que el nivel en el que se está trazando la distinción es demasiado primitivo y que es preciso hacer extensiva la distinción a la discriminación entre motivos y no quedarse solo en la mera clasificación de comportamientos y acciones intencionales. Así, uno que da dinero con destino a obras benéficas meramente para mejorar su reputación ante el club rotario, para aligerar sus propias culpas, no actúa más moralmente que si hubiera empleado el dinero en sus propios gustos. El ejemplo ilustra por qué era oportuno hablar de acción intencional y distinguir esta de la cuestión del motivo. El empresario autointeresado que extiende un talón destinado a los fondos para la lucha contra el hambre, lo hace intencionalmente, y su intención es que el dinero se destine a aliviar el hambre. Si con su acción se alivia el hambre, esto no será un accidente en relación con sus pensamientos al actuar así. La cuestión es que su motivo no era la preocupación por aliviar el hambre, sino la preocupación por su propia reputación o comodidad. Si decimos, como muchos dirían, que el hombre que actúa así no actúa más moralmente que uno que emplea su dinero en sí mismo, no se seguirá que lo que hace no es mejor que lo que hace el hombre simplemente egoísta. Pues el hambre, cabe esperarlo, quedará aliviada. Y esto es mejor que el que se expenda otra coctelera o un aparato de televisión. Ni tampoco puede ciertamente seguirse que nuestra aprobación se limite meramente al acto y que en ningún sentido se haga extensiva a la gente. Pues podemos decir de él que intencionadamente ha hecho algo que está bien hecho, y esto, sin duda alguna, constituye algún tipo de aprobación, aunque sea limitada, de la gente. Pero posiblemente la cuestión sea que no lo aprobamos moralmente. La idea tiene, desde luego, gran interés, pero no conviene llevarla demasiado lejos. Pues si insistimos en que actuar moralmente es actuar por una motivación moral, podemos muy bien sentirnos tentados a añadir a eso la proposición aparentemente inocua
de que todo lo que puede importar desde un punto de vista moral es que la gente actúe moralmente, y sacar entonces la conclusión correcta a partir de esas premisas de que desde el punto de vista moral, dos situaciones, cualesquiera que éstas sean, de motivación autointeresada, son indistinguibles, y tiene que ser imposible desde un punto de vista moral preferir la una a la otra. Esto es absurdo. Tal vez no sea lógicamente absurdo, pero es moralmente absurdo. El absurdo moral del puritano de que la única propiedad moralmente relevante del mundo es la cantidad de honradez que contiene. Pero como esto es moralmente absurdo, o mejor, como es obvio que no es incoherente considerarlo moralmente absurdo, se sigue que tiene que haber otra cosa que sea la lógicamente absurda, y que es la concepción de la moral, de la que se sigue que esta es la única posición moral que es sostenible de forma coherente. ¿En qué está, pues, el meollo y contenido de decir que no aprobamos moralmente al que autointeresadamente hace una donación para una obra benéfica, o que, aunque lo que hace está bien, no actúa moralmente? ¿Con qué motivaciones, en primer lugar, estamos contrastando las motivaciones de este hombre? Algunos, como Kant y R.M. Hare, han puesto el énfasis en el contraste que exista entre la actuación de este hombre y la actuación por principios. Dicho sin más precisiones, entre la actuación de este hombre y el hacer algo precisamente porque uno debe hacerlo. Otros, como Hume, han subrayado el contraste que existe entre esa actuación y el hacer algo porque uno se preocupa desinteresadamente por la situación que se supone que la acción de uno va a cambiar, o porque se preocupa por las personas implicadas. Dejemos de lado las notables diferencias entre estas dos formulaciones para considerar lo que tienen en común: que el hombre que tiene una motivación moral para hacer cosas de tipo no autointeresado tiene una disposición o motivo general para hacer cosas de este tipo, mientras que el hombre autointeresado no tiene ese motivo estable, pues nunca será más que una afortunada coincidencia con lo que beneficia a otros, que lo que beneficia a otros sea también lo que, compuesto los criterios del simple autointerés, le beneficia a él. Y esto, sin duda alguna, y como decía Hume, ha de tener algo que ver con la clave de la selección que hacemos de ciertos motivos para la aprobación moral. Nos es de importancia tener personas que tengan una tendencia general a estar dispuestas a poner los intereses de otras personas por encima de los suyos propios. Tal vez merezca la pena hacer notar, de pasada, que una de las numerosas ventajas del énfasis que pone Hume en este tema, con su acento en la simpatía y la sensibilidad ante la situación de los otros, en contraste con el énfasis que pone Kant en la actuación por principios, es que introduce una semejanza entre las clases de razones que uno tiene para hacer cosas por otros y las clases de razones que uno tiene para hacerlas por uno mismo. A pesar del carácter mecánico del sistema psicológico de Hume, da algún significado comprensible a la idea de que preocuparse por el dolor de otros es una extensión de la preocupación por el de uno mismo. Lo segundo es, desde luego, una condición necesaria de lo primero. Una condición necesaria de lo primero, y no se hace ningún problema, no tendría por qué hacerse, de por qué un hombre que se preocupa por los otros no puede estar también razonablemente preocupado por sí mismo. Sin embargo, bajo el énfasis kantiano, esto aparece de pronto como un problema, pues el actuar con la mira puesta en los propios intereses de uno es actuar por una clase de motivos que nada en absoluto tienen que ver con la moralidad y que obviamente son ajenos a ella. Como es de presumir que estamos obligados a examinar la acción moral, parece que habrían de seguirse extremos de autonegación, como algo derivado, por supuesto, del concepto mismo de moralidad. En el mejor de los casos, hacer lo que sin más uno desea hacer
constituirá una desviación desordenada y probablemente culpable con respecto al punto de vista moral. Para enfrentarse a este problema, la tradición kantiana presenta un conjunto de deberes para consigo mismo, el reconocimiento de los cuales deja libre a uno para hacer, por razones morales, algunas de las cosas que haría de todos modos. Este absurdo artificio es justamente el resultado de tratar de ajustar a una visión algo más razonable de la vida humana las embarazosas consecuencias que se siguen de sostener tres cosas: que la moralidad se refiere por encima de todo a la motivación, que la motivación moral es motivación de principio y que el punto de vista moral ha de ser ubicuo. Para evitar estas embarazosas consecuencias, bastaría con abandonar una cualquiera de estas proposiciones, pero existen buenas razones para abandonar las tres. Volvamos, después de esta digresión, a nuestro moralista religioso. Vimos que podría fácilmente trazar una distinción, aunque primitiva, entre lo moral y lo prudencial. Pienso que ahora podemos ver que puede incluso establecer una distinción más refinada en el plano de la motivación. Hemos sugerido que uno de los aspectos cruciales, aunque tal vez no el único, de la distinción entre motivación moral y motivación autointeresada era que nos permitía seleccionar disposiciones generales a hacer cosas del tipo no autointeresado. Pero las disposiciones de este tipo serán algo que ciertamente admitirá incluso el hombre de moralidad religiosa más cruda. Puede quizás que lo que su Dios desea es que los hombres sean sensibles a los sufrimientos de todos y cada uno de los otros, y que cada uno actúe en interés de los otros porque así lo siente. Así, muchas veces las personas con esta creencia, si hicieran lo que Dios quiere que hagan, actuarían por motivos humanos ordinarios que la mayoría de la gente, que no sea kantiana, consideraría como motivos en sí mismo morales. Si estos fallan, o la tentación de actuar en forma egoísta es fuerte, entonces tal vez los pensamientos de este rudo creyente se vuelvan por un momento al fuego del infierno, y esto fortifique la disposición a hacer cosas del tipo no autointeresado, en el sentido mundano de autointeresado. Claro está. Y si bien su acción es en este sentido una acción prudencial, no es prudencial en el sentido en que es esencial para el concepto de la moralidad que lo prudencial se distinga de lo moral. Por supuesto, hay una especial razón por la que sus acciones, aunque prudenciales, no son egoístas, a saber, es de presumir que no exista forma efectiva de tener como meta la salvación a expensas de los otros. De hecho, es bastante carente de realismo el querer imponer a nuestro moralista religioso o algún otro una distinción excluyente entre lo prudencial y lo moral, dejando de lado los efectos más generales de la simpatía a los que se refirió Hume. ¿Qué decir de alguien que hace algo en interés de otro y en desventaja propia, porque ama a esa persona o incluso está enamorado de ella, o la admira, o la respeta, o porque después de todo es un miembro de la familia? Ninguna de estas razones para obrar tienen que ser razones morales en ningún sentido exigente o purificado del término. Tampoco son razones prudenciales, ni tampoco pertenecen a la tercera clase de motivos que la filosofía moral ha permitido alguna vez, los de la inclinación, es decir, el hacer una cosa porque a uno le gusta hacerla. Es claro que la lista de ejemplos podría extenderse indefinidamente para incluir un gran número de formas especiales de relación en las que una persona puede encontrarse con otra. Es un grotesco producto de la teoría y de un moralismo obstinado el suponer que lo moral y lo prudencial se reparten de forma adecuada el campo de los motivos o razones justificables que un hombre puede tener para hacer algo. Por el contrario, dejan fuera casi todo. Necesitamos desde luego algo más allá de y por encima de estas motivaciones particulares o más específicas.
precisamente porque son particulares y específicas, y especialmente porque la relación particular que puedo tener con otra persona puede ser de carácter hostil, y es del todo probable que no se divise en el horizonte otra relación más benéfica, también de carácter particular, que sea capaz de inhibir la conducta destructiva. Así, es obvio que necesitamos, allende y por encima de las motivaciones particulares, motivaciones generales, para controlar y regular esas motivaciones particulares. Y la cosa más general allende y por encima es la moralidad. Afortunadamente, para la humanidad, no tenemos que esperar que sean estas consideraciones generales las que motiven todo lo deseable. Algunas de nuestras acciones honestas no provienen de ese motivo que los cristianos malinterpretan como nuestro amor al prójimo, a todo el mundo, sino justamente de que amamos a alguien. Ahora bien, el moralista religioso puede considerar que esas exigencias generales tienen su fuente en una relación particular, en la relación con Dios. Y esta relación puede ser representada como una relación de amor, de reverencia, de respeto o cualquiera sea el término que se considere adecuado en esta ardua tarea semántica. Y tendrá razón al resistirse a que esta relación sea categorizada o bien como moral o bien como prudencial en su trascendencia práctica. Pienso, no obstante, que ha de guardarse cuidadosamente de decir que esta es una actitud hacia Dios que debe tener todo el que conoce lo que es Dios, pues esto podría, en el sentido en que Kant insistía en ello, volver a dar a la moralidad prioridad sobre Dios. Tendrá que decir más bien que esta es una actitud que todo el que conoce lo que es Dios tendrá inevitablemente. Dios es alguien cuya palabra exige una aceptación incondicional. Por supuesto que decir esto no es decir suficientemente todavía, pues compatible con esto es que Dios sea un hipnotizador indefectible. Así, el creyente habrá de proceder como siempre por negación y analogía, y decir que no es eso, sino que se parece más a un Padre bondadoso, etc. Por mi parte, dudo de que, en último término, vaya a ser capaz de dar una explicación coherente en absoluto. Pero esto se debe a las dificultades de la fe en Dios, y no a algo que radique en la naturaleza de la moralidad. No creo que sea muy correcto decir, y estos argumentos han tratado de demostrarlo, como muchos hacen, que aunque Dios existiera, eso no podría constituir ninguna razón especial y aceptable para suscribir la moralidad. Si Dios existiera, muy bien podría haber razones especiales y aceptables para suscribir la moralidad. El problema es que la tentativa de formular esas razones en forma algo mejor que la de un paupérrimo bosquejo choca con la imposibilidad de pensar coherentemente sobre Dios. El problema de la moralidad religiosa proviene no de que la moralidad sea ineludiblemente pura, sino de que la religión es irremediablemente ininteligible.